Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, y recuerden, está el Evangelio de Juan y después en la parte de atrás de la Biblia está Primera, Segunda y Tercera de Juan, y vamos a estar mirando Primera de Juan. No quiero después que alguien me venga a decir, no, predicaste cualquier cosa, no estaba en mi Biblia, ¿no? Primera de Juan, y vamos a estar mirando el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 y 2 en esta mañana. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hasta ahí nomás. La semana pasada estudiamos el versículo 1 y quiero repasar rápidamente. Lo que vimos es que estábamos en una corte. Esa es la ilustración que Juan trae. Estás en la corte. Hay un juez. El juez es Dios. Y en la corte lo que está hablando es de qué vamos a pagar o por qué vamos a pagar. Y entramos nosotros a la corte y somos culpables. Somos culpables de un delito, realmente de millones y trillones de delitos que hemos cometido en nuestra vida, y la culpa es el pecado. Nuestro pecado que constantemente hacemos, no solamente porque nacimos pecadores por herencia de Adán, sino porque también pecamos y Dios registró cada uno de nuestros pecados, están registrados, y entramos a la corte y decimos: soy culpable. Dios Padre es el juez, Él sabe que soy culpable. Jesús es nuestro abogado, que vamos a ver en un momento, Él sabe que soy culpable. Y después hay un fiscal que está acusándonos, y ¿saben qué? Tiene razón en todo lo que dice. El fiscal es Satanás. Y Satanás está acusando a cada uno de nosotros delante del juez, diciendo: él es o ella es pecador o pecadora. Y estábamos hablando de eso, y Juan da esta ilustración. Vos aparecés delante del Señor y lo único que podés decir es: soy pecador, soy culpable, merezco el castigo por mis pecados. Y cuando la Biblia habla del castigo por los pecados, es la muerte espiritual, es la muerte eterna. Nosotros lo conocemos y está en la palabra de Dios, y la palabra, o donde va a ser esa muerte espiritual por toda la eternidad, es en lo que llamamos el infierno. Hay un infierno. Jesús es el que más menciona el infierno, más que cualquier otra persona en toda la Biblia. Pero llegamos allí. Somos culpables, llegamos delante del Padre, y Jesús dice: yo voy a ser tu abogado defensor. Y Jesús sabe que somos culpables, y Él presenta el caso. Y el juez dice: es pecador. Andrés es un pecador. ¿Qué merece? Merece pagar por todos sus pecados en el infierno. Pero en ese momento, y miramos esto, en ese momento Jesús dice: pero un segundo, yo quiero tomar el lugar de Andrés y sus pecados. Entonces el juez, y una cosa que es importante, el juez no podía decir: bueno, vamos a limpiar el pecado de Andrés. El pecado de Andrés no importa, ¿no? Voy a arreglar con el abogado y el pecado de Andrés no importa. Él no podía decir eso, porque si un juez hace eso, pensamos en ¿qué? Es corrupto. Arregló por atrás, ¿no es cierto? Vemos eso todo el tiempo. Ya sabemos cómo es. ¿Y qué hace? No pagó lo que tenía que pagar, no pagó lo que merecía. Y realmente a nosotros, cuando escuchamos algo de afuera, nos indigna que no paguen por lo que hicieron, ¿no es cierto? Nos indigna y decimos: ¿cómo puede ser que todo este sistema de la ley es corrupto y nos indigna? Bueno, Dios no es un Dios corrupto. Él es un juez que alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien tiene que hacerlo. Entonces Jesús dice: yo voy a tomar el lugar de Andrés. Y Jesús hizo eso hace 2000 años atrás, murió en la cruz y cargó toda mi maldad sobre Él y toda tu maldad sobre Él, y murió por cada uno de esos pecados. Y después, si hubiese dicho: voy a morir por los pecados, y no resucitaba, entonces hubiese quedado ahí, no servía de nada. Pero Él resucitó diciendo: soy Dios, pagué por los pecados, tengo victoria sobre Satanás, tengo victoria sobre la muerte. Y ese pago
fue efectivo en mi cuenta cuando yo creí en Cristo como mi Salvador. Entonces, estoy delante del juez que no es corrupto. No podemos arreglar. No puedo decir, soy bueno, fui a la iglesia, traté de arreglar cosas con el Señor. No puedo porque mi cuenta de pecado alguien lo tiene que pagar. Y Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar de Andrés. Yo voy a pagar por el pecado de Andrés. Y yo reconozco que soy pecador y creí en Cristo como mi Salvador y es por eso que Cristo pudo morir en mi lugar. Ahora llegamos al versículo 2 con esto en mente y vamos a hablar del pago. ¿Qué es el pago que Él hizo? ¿Cómo lo hizo? Y miren el versículo 2, dice, Él mismo, está hablando de Jesucristo ahí, porque termina el versículo 1 con a Jesucristo el justo, y dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa, bueno, vamos a verlo en un momento, pero significa el pago. Él tomó nuestro lugar. Voy a ver cómo funciona esto. Perdón, con el PowerPoint estamos teniendo unas dificultades, pero vamos a ver lo que significa propiciación y quiero ver tres cosas. La naturaleza, la necesidad, cuatro, el agente, la propiciación y el alcance, pero vamos a ver eso en gran detalle ahora. La propiciación. Cristo es el pago, eso es lo que está diciendo. La palabra propiciación es la palabra hilasmos en griego y significa apaciguar, aplacar, satisfacer. Entonces, alguien tiene que pagar por nuestro pecado, ¿no es cierto? Dios dice, no puedo dejar que Andrés vaya libre porque eso no sería justo. Y Dios es un Dios justo. Entonces, Jesús dijo, realmente Dios ya planeó y dijo, Jesús va a tomar el lugar de Andrés. Entonces Jesús tenía que dar una ofrenda, un pago que iba a satisfacer a Dios, que iba a ser suficiente para pagar por mis pecados y por tus pecados. Entonces Jesús, el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la satisfacción, el pago que apaciguó al Señor, que aplaca mi maldad, porque Jesús lo pagó en mi cuenta. Ahora quiero que miren esto porque todo el sistema judío tenía esto en mente y Juan está hablando a judíos y está mencionando esto porque ellos enseguida piensan y saben lo que es la propiciación, porque por toda la historia de los judíos hablaban de la propiciación. Aquí está el templo y se ve chiquito. ¿Cuál es el láser acá? Ahí está. En el templo tenemos todo la parte de afuera donde vendían y tenían diferentes cosas aquí, nos dice acá, no es tan importante para lo que hacemos hoy. Y después entran acá, las mujeres solamente podían llegar hasta acá, el lugar de las ofrendas, y los hombres podían pasar hasta acá, y pasaban, aquí preparaban las ofrendas y preparaban todo, ¿para qué? Para que alguien entre al lugar que se llama el Santo. Este es el Santo, esto es el templo de Dios. Esto, antes de que esté el templo en Israel, era una carpa, era un tabernáculo y lo llevaban por todo el desierto, pero estaba armado exactamente igual. Y lo que hacían era presentar ofrendas al Señor en lugar de su pecado, para perdonar su pecado. Y lo hacían todo el tiempo, pero una vez al año era el principal. Y venía un sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote tenía campanas puestas alrededor de él, porque si él entraba con pecado, si él entraba mal con el Señor, ¿saben qué pasaba? Moría. Entonces, si moría, nadie podía entrar a buscarlo, entonces tenía campanas y tenían una soga alrededor del sumo sacerdote y si moría lo arrastraban para afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era un lugar que solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar. Aquí está el Santo de los Santos y después aquí está lo que llamamos el velo, que es lo que separa al santo, y el Santo de los Santos. Y vamos a hablar del Santo de los Santos. Ese es el lugar donde, si podemos decirlo así, Dios reside, Dios está allí. Hoy no, pero Dios estaba allí en el templo, en el tabernáculo también. Y lo que los separaba de los hombres era el velo que estaba aquí, y solamente se podía entrar a ese lugar una vez al año para hacer un sacrificio específico por los pecados. Ahora, cuando vos entrás a ese lugar,
Nosotros fuimos en el desierto, fuimos a un lugar que era una réplica del tabernáculo y tenían todo armado y sacamos algunas fotos. No estaba Dios allí porque ya no está allí, ¿no es cierto? Pero entramos allí y cuando vos entras al Santo de los Santos, lo que vas a encontrar es esta caja que, si miraste películas de Indiana Jones, por ejemplo, sabés lo que significa, pero es el arca del pacto. Y esta caja está hecha de oro. Y esto tenía las manijas para que Israel podía llevar eso, normalmente lo llevaba a la guerra y tenía victoria sobre el enemigo porque Dios estaba con ellos. Y después lo ponían otra vez en el tabernáculo, pero lo usaban para adorar a Dios. Dentro del arca se levantaba la parte de arriba de la caja y dentro del arca lo que tenías era la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés... Recuerdan la semana pasada, leímos un versículo que decía, una vez que vino la ley de Moisés, nuestro pecado fue imputado a nosotros, porque antes de que haya una ley, no sabíamos que estábamos pecando, ¿no es cierto? Antes de que alguien me diga esto está mal, yo no sabía que estaba pecando, pero una vez que vino la ley fue para marcar que vos y yo no solamente no podemos cumplir con lo que Dios quiere, sino que todas las cosas que hacemos incorrectas, Dios decía, bueno, Andrés no cumplió, y lo anotaba todo. Entonces viene la ley de Moisés, está dentro del arca y Dios nos ha dado eso para obedecerle. Pero lo único que ha revelado es que somos pecadores. Y cada pecado que tenemos fue agregado a nuestras cuentas, cada uno individual. Pero está la ley de Dios que fue quebrantada. Entonces eso fue adentro del arca. Afuera, en la tapa, arriba, tenemos dos ángeles, que son ángeles querubines. Y lo que simbolizan ellos es que son guardianes de lo santo. ¿Qué es lo santo? La palabra de Dios está allí adentro. Y ellos son guardianes de vigilar lo santo. Y la idea de todo este lugar es que arriba está la gloria de Dios. Entonces Dios viene a este lugar y está en ese momento y tenés la palabra de Dios, sean los mandatos de Moisés, la ley. Tenés los ángeles que están protegiendo lo santo de Dios y tenés la gloria de Dios en la parte de arriba. Y eso es lo que representa este lugar. Ahora, lo más importante de esto, antes de llegar a eso, es que aquí, esta parte, y lo vamos a ver otra vez en un momento, esa parte se llama el propiciatorio. ¿No? ¿Por qué? Porque es el medio, ahora noten, aquí adentro tenés la ley de Dios que nosotros quebrantamos, ¿no es cierto? Hemos quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, pero nosotros lo quebrantamos porque no lo obedecimos. Y tenés a los ángeles protegiendo lo santo y tenés a Dios acá. Entonces, está la palabra de Dios que muestra que somos pecadores y está la gloria de Dios y nosotros no podemos tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces lo que hacía una vez por año en el día de expiación, entraba el sumo sacerdote y él tiraba sangre de los machos, cabríos, de los animales, tiraba sangre, todo por ahí. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que la sangre es un intermediario para que nosotros podamos tener acceso a Dios, perdón de pecados y acceso a Dios. Ahora, por nuestro pecado, Dios nos dice en su palabra que Él tiene ira contra el pecador. En Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo, que es lo que hablamos, es un juez justo. Alguien tiene que pagar por los pecados, ¿no es cierto? Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Hoy en día hay muchas personas que lo único que hablan cuando hablan de Dios es decir, Dios es amor, ¿no es cierto? Y algunos toman eso y dicen, Dios es amor y es tan grande su amor que cuando yo llegue al cielo, Él me va a tener que aceptar porque Él es un Dios de amor. Él va a venir y va a decir, ay Andrés, sos una porquería de persona, todos los pecados que cometiste, pero yo estoy tan lleno de amor por vos, vení, te voy a dejar entrar al cielo y todos tus pecados van a ser perdonados. Dios es amor, vamos a ver eso en un momento, pero Dios también es un Dios justo. Y Él no puede dejar de ser justo y de repente ser un Dios de amor. No puede hacer eso. Los dos atributos son parte de Él. Entonces, alguien tiene que pagar por los pecados porque Dios es un Dios justo. Y nos dice
Él no está allí, ay, qué lindo el mundo, cómo está pecando. No, Él está indignado. A Él no le gustan las personas que están pecando. Él no quiere el pecado, no puede estar en la presencia de pecado. Y es un Dios justo que va a castigar el pecado. En 2 Tesalonicenses 1:8 nos dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Él va a darles retribución. Él va a castigarlos, es la idea. Podés estudiar 2 Tesalonicenses, pero va a castigar a quienes, los que no conocen a Dios. No porque no escucharon, sino porque no querían creer en Él, no lo conocen como su Salvador, no han puesto su confianza en Él. Y después dice, y a los que no obedecen el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Él no puede cambiar quién es. Él no puede rebajarse y decir, bueno, no importa el pecado. No lo puede hacer. Tiene que castigar el pecado, porque es un Dios justo. Entonces, Él busca un intermediario y allí Él pone la sangre de las ofrendas. Una vez por año el sumo sacerdote entraba y tiraba sangre, todo por ahí. ¿Para qué? Para apaciguar a Dios, para pedir el perdón de los pecados del pueblo de Israel y que Dios los perdone. Ahora quiero decirles esto, y no me quiero adelantar, pero quiero decirles esto. Después de millones y millones y millones de animales que murieron en Israel cada año, porque fueron sacrificados, y ovejas que fueron sacrificados para que Dios los perdone, para que Dios sea apaciguado, ¿saben cuántos pecados limpiaron esos animales? 0, ninguno. Y quizás decís, bueno, entonces ¿por qué lo hacían? Porque es un símbolo que representaba a la persona que iba a venir en un momento, que es Cristo. Y Él sí iba a morir por los pecados. Y Él sí iba a ser el propiciatorio perfecto con su sangre y su cuerpo. Él iba a ser propiciatorio perfecto para que nosotros podamos ser perdonados y tener acceso a Dios. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento que hacían cada año solamente era un símbolo de algo que iba a venir, que Jesús iba a cumplir. Pero lo que queremos remarcar aquí es que el pecado tiene que ser pagado, porque Dios es un Dios justo. No puede dejarlo, no puede ignorarlo, no puede decir te amo tanto que lo voy a mirar para el otro lado. No puede hacer eso, porque Él es justo, porque Él es Dios que no puede estar en presencia del pecado. En Éxodo 25:22 nos dice, esto está hablando del propiciatorio, y Él está explicando todo al pueblo de Israel. Podés estudiar el libro de Éxodo 25 realmente, y te habla de todo lo que estamos, de la foto que estoy mostrando. Dice, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. El Señor, Él no tenía acceso a las personas en ese tiempo, las personas no podían hablar a Dios, ellos venían, daban su sacrificio y allí Dios podía encontrarse con ellos. No nos dice cómo, no es que Él venía y les hablaba a todos, sino que venía a Moisés y les dio los mandamientos, y venían visiones en diferentes momentos del Antiguo Testamento, pero era en este lugar, haciendo todo esto que simbolizaba a alguien que iba a venir, que Él podía venir a hablar con ellos o a estar en contacto con ellos. Ahí es donde se iba a poder encontrar. Hasta ese momento, no había ninguna manera de que Dios y alguien esté en la presencia de Dios. Pero Él diseñó todo este sistema para decir, bueno, algún día, por medio del sacrificio de una vez y para siempre, el hombre pecador va a tener acceso a Dios, porque ese es el plan que yo tengo. Y por toda la historia Israel hizo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio para limpiar el pecado y no limpió ni un solo pecado. Pero Cristo sí, y vamos a ver eso en un momento. Entonces eso es la naturaleza de la propiciación. La segunda cosa que quiero ver es la necesidad. ¿Por qué lo necesitamos? Y ya lo dije, pero cada uno de nosotros ha pecado. Viene del versículo 2, dice, Él mismo, Jesús, es el pago, la satisfacción, la propiciación por nuestros pecados. Como ya dije, el pecado
La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que nacimos en pecado y que somos pecadores y que lo que merecemos es un infierno eterno, lejos del Señor. Eso es lo que merecemos. ¿Y saben qué? Eso es lo que va a suceder con cada una de las personas que muere en sus pecados. Dios está diciendo, vos naciste en pecado, lo que te mereces y a donde estás yendo es a una muerte eterna en el infierno. Naciste en pecado, esa es la consecuencia del pecado. Allí estás en camino a ese lugar. Y no importa si haces 1000 cosas buenas, no quita ni un pecado de tu vida. No importa si asistís a la iglesia, no importa si ofrendás, no importa si sos un buen vecino, ninguna de esas cosas quita tu pecado. Entonces, habiendo hecho todo eso, no sirve para cambiar el pecado de mi vida y la consecuencia es que igual voy a pagar por mi pecado en el infierno. Y cada hombre y mujer que nace en pecado y está dirigiéndose toda su vida hacia un infierno que es eterno. Es por eso que necesitábamos la propiciación. Porque vos y yo somos pecadores. Porque vos y yo no podemos pagar por nuestra cuenta los pecados. Es más, voy a decir esto. Ya que alguien tiene que pagar por los pecados. ¿Saben lo que significa el infierno? Yo voy a ir al infierno y voy a estar ahí toda la eternidad pagando por mis pecados. Y después de trillones de años que esté allí, ¿saben cuántos pecados pagué? Ninguno. Porque nunca va a ser suficiente para pagar por mis pecados. Ni uno pagué, pero voy a estar allí toda la eternidad porque eso es la paga del pecado, dice la palabra de Dios. Y como todos estamos en ese camino, cuando nacemos, por eso llamamos lo que llamamos el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en camino al infierno, pero viene alguien que es el propiciatorio. Viene Cristo. Nos dice el justo en el versículo 1. Y Él viene y dice, acá es donde mezclamos la justicia de Dios, hay que pagar por eso. Y ahora viene el amor de Dios. No lo entendemos, ¿por qué lo va a hacer? Pero Él dijo, yo voy a tomar el lugar de Andrés y de todos los otros pecadores. Yo voy a pagar por sus pecados. Yo voy a hacer la propiciación. Yo voy a ponerme en ese lugar para aplacar, para satisfacer a Dios. Y quiero entregar mi vida para satisfacer a Dios por los pecados del que cree en mí. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que está hablando. ¿Qué está hablando? Si vos crees en Cristo como tu Salvador, no creer que Él existió, creer que Él tomó tu lugar y pagó por tus pecados, dice, tiene vida eterna. ¿Qué significa eso? Mi vida eterna iba a ser en el infierno, donde tenía que pagar por mis pecados por siempre. Y ahora, porque Cristo murió por mí, yo creo que Él tomó mi lugar, ahora tengo vida eterna con Dios. En el amor de Dios, en la misericordia de Dios, adorando a Dios por toda la eternidad. No porque lo merezco, sino porque Cristo murió en mi lugar. Pero miren el versículo ahí, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Y ama a las personas, aunque sean pecadores, y a algunos viene y los salva. Y esas personas creen en Él, y esas personas son salvos de vivir toda la eternidad en un infierno sin Él. Y son rescatados por Dios, por lo que Cristo hizo. Y Cristo dice, yo pagué por Andrés, yo pagué por fulano, yo pagué por mengano. Y vos decís, gloria a Dios si sos uno de ellos. Pero hay otro grupo que dice, no me importa lo que hizo Cristo. Muy lindo. Y es más, me hace sentir todo lindo y lleno de amor y me emociona en gran manera. Pero yo voy a tratar de pagar por mi deuda de pecado por mí mismo. Y dice, no obedece al Hijo, lo rechaza. Y dice, no va a haber la vida, sino que la ira de Dios va a permanecer sobre esa persona para siempre. Que no entendemos nosotros lo que significa para siempre, pero la Biblia habla de vida eterna, no hay un final. Y para Dios no hay una línea de tiempo, Dios siempre estuvo y siempre va a estar y no lo comprendemos nosotros. Pero Él dice, tenés dos opciones acá. Vos ya tenés la ira de Dios sobre vos si no has pedido perdón a Dios por tus pecados, si no has creído en Él.
Ya tenés la ira de Dios y ya estás yendo al infierno. Y va a permanecer sobre vos hasta el día que digas, yo no puedo pagar por mi cuenta, Cristo ya lo hizo, creo en Cristo que Él tomó mi lugar. Y la Biblia dice, si crees en Cristo, pasás de muerte espiritual por toda la eternidad a pagar por tus pecados a ser perdonado de tus pecados y a pasar toda la eternidad agradando a Dios, buscando a Dios. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Está hablando del pecado en general allí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado. Dios es un Dios de amor, pero no es como lo representan a veces. Ay, Dios va a perdonar todo pecado. No puede. Su ira va contra todo pecado. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, están separados de Dios. No pueden hacer nada por su propio pecado. Romanos 6:23, la paga, lo que merecen por su pecado es muerte. Es estar en la muerte espiritual por toda la eternidad, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios podría haber dicho, bueno, que vayan todos al infierno, no me importa. Voy a destruir, una vez que están en el infierno, voy a destruir la tierra y voy a crear otro hombre, voy a crear otra mujer y voy a hacerlo de una manera diferente. Él podría haber hecho eso. Pero Él dijo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo, voy a tomar a mi Hijo, lo más preciado, y Él va a ir al mundo y Él va a ser el propiciatorio. Él va a ser el pago por los pecados de las personas que creen en Él. Y Él va a hacer que esas personas pasen de muerte espiritual a vida espiritual, porque Él es el pago por los pecados. Un versículo más. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de la ira de Dios. Y Jesús, creer en Él, resucitó de los muertos, nos libra de la ira que va a venir. La propiciación es necesaria porque somos pecadores. Y ya lo dije, pero escuchen esto otra vez. Alguien va a pagar por tus pecados. Alguien va a pagar por cada uno de tus pecados. Podés ser vos, por toda la eternidad pagar por tus pecados en un infierno. O podés descansar en que Cristo pagó por todos tus pecados. ¿Cuál es la diferencia? Si voy a creer que Cristo tomó mi lugar. Me arrepiento de mi pecado contra Dios porque sé que merezco el castigo de un infierno, pero Cristo tomó mi lugar. Él agarró toda la cuenta de Andrés y es largo. Tomó cada uno de esos pecados y dijo, yo voy a morir, Él es culpable, pero yo voy a morir por Él, pasame. Y Cristo murió por cada uno de mis pecados. ¿Para qué? Para que yo pueda ser perdonado. ¿Lo entiendo? No, no lo entiendo. ¿Por qué Dios va a hacer eso por mí? Pero es lo que hizo. Entonces tus pecados van a ser pagados o por vos o por Cristo. Pero necesitas tomar una decisión. No podés llegar al cielo y decir, ay, me equivoqué, tendría que haber creído en Cristo. No, necesitas hacerlo hoy, necesitas creer. ¿Por qué? Porque necesitas alguien que pague por vos, necesitas una propiciación por tu pecado. Y rápidamente, pues ya lo mencionamos un poco, pero el agente de la propiciación, lo vemos en el versículo 1, dice al final, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Miramos eso brevemente la semana pasada, es muy importante. Cristo es y va a ser siempre perfecto. Él es justo. Él es sin pecado, sin maldad. Si Él hubiese pecado robando hasta un pequeño caramelo, eso hubiese impedido que Cristo pueda morir en nuestro lugar. Pero como Él es perfecto, Él es sin pecado y la Biblia nos indica eso vez tras vez. Y cuando estudiás los evangelios, cuando estaba Jesús, los enemigos de Él nos indican que era así, porque no podían hacerle caer, no podían hacerle pecar, no podían hacer que Él no sea el justo, porque Cristo es justo. Y lo que significa esa frase es que Él es sin pecado y podía ser el propiciatorio delante del Señor.
Miren Isaías 53, versículos 5 al 10, lo tengo allí, pero quiero mirar más el versículo 10, pero vamos a leerlo todo. Dice, mas Él, está hablando de Cristo, es una referencia 700 años antes de la muerte de Cristo en la cruz, es una profecía. Mas Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por nuestro pecado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Le está diciendo, yo tomé el lugar del pueblo de Israel. Ellos son los que correspondía que mueran, pero tomó el lugar de ellos. Se dispuso con los impíos, con los pecadores su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle. Señor, ahí es Dios. Quiso Dios quebrantar a Jesús, sometiéndole a padecimiento, a morir. El plan de Dios era que Él iba a traer a Jesús y lo sometió a morir por tu maldad y por mi maldad. Cuando Él se entregue a sí mismo, y esto es lo que quiero marcar, como ofrenda de expiación, como propiciatorio por vos y por mí. Todos los años hacían una ofrenda de expiación. Todos los años. No limpió ni un solo pecado. Pero Cristo, que es perfecto, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, faltaban 700 años para esto, ya ahora fue hace más de 2000 años. Entonces, las personas pueden ser salvas. Entonces, fue pago el pecado del hombre. Y ahora tiene esperanza, y ahora puede tener perdón de pecado, y ahora puede tener a Cristo que Él va a morir y va a pagar el castigo de nuestros pecados. Eso es lo que sucedió. Fue el plan de Dios para Cristo. Alguien tenía que apaciguar la justicia de Dios. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Y Dios dijo, Cristo lo va a hacer porque Él es el justo, Él es perfecto, Él es sin pecado y Él va a tomar el lugar tuyo y mío. Qué grande que es Dios. Ahora noten esto, Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Cristo era algo aceptable para Dios, era una ofrenda aceptable para Dios, que era aceptable para morir por nuestros pecados. Era un aroma fragante. Dios dijo, qué lindo. Ahora puedo tener acceso a las personas pecadoras porque Cristo fue suficiente para apaciguar la justicia de Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. También Cristo murió por los pecados una sola vez. Y noten esto, el justo por los injustos. Aquí adentro somos todos injustos. Afuera también son todos injustos. Y Cristo, el justo, perfecto, sin pecado, no sé por qué. Lo único que puedo decir es porque en el plan de Dios, Él nos amó y tuvo misericordia y gracia que mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar. Perfecto como Él es, tomó tu pecado y lo cargó sobre Él. El justo por los injustos. Ahora quiero que noten esto. Él no estaba pagándole el precio a Satanás. Algunos tienen la idea de eso. Hay dibujitos, hay películas. Tengo que ir al infierno y pagar el pecado de fulano para que Satanás lo libere. Él no está pagándole a Satanás. La ofrenda que Jesús está pagando es a Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y alguien tiene que pagar por el pecado. Y Él dijo, voy a morir para hacer ese sacrificio perfecto, para morir por vos y por mí. En Hebreos capítulo 10, y tengo varios versículos aquí,
Hebreos hace mención a todo el sistema judaico, ¿no? Para que entendamos acá, y él está hablando ahora después de que Cristo murió. Y dice Hebreos 10, versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Ya les dije eso. Es imposible, no puede pasar, no puede justificar ningún pecado. El sacrificio animal no va a satisfacer la justicia de Dios. Era un símbolo. Versículo 5, por lo cual al entrar Él, Cristo, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, le está hablando a Dios, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces viene Cristo y dice, preparaste un cuerpo para que yo sea ese sacrificio. Versículo 8, pueden leer después Hebreos 10, es muy interesante, pero versículo 8, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. ¿Cuáles son esos? Los animales no eran suficientes. Dice, no se complació, no era un aroma fragante para el Señor. No fue suficiente para Dios para cumplir y pagar por la justicia de Dios. Versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Cristo le dice a Dios, vine a hacer tu voluntad. Este es el plan que tenés, eso es lo que vamos a hacer. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez para siempre. Lo único que puedo decir después de leer ese versículo es gloria a Dios. Gracias a Dios que la salvación no depende de mí. Hoy en día tenemos personas, y no está mal mejorarse, ¿no? Pero tenés que hacer ciertas cosas para ser mejor persona, ¿no? O tenés que hacer ciertas cosas para que Dios esté agradado con tu vida, pero no creen en Cristo, o a muchos ni hablan de creer en Cristo. No hablan de aceptar el pago que Cristo hizo por nuestros pecados. Hablan de ser buenos, hablan de ofrendar, hablan de ir a la iglesia, hablan de ser buenos vecinos, de ser amorosos. Nada de eso puede limpiar mi pecado. No son cosas malas, ojo, pero ninguna de esas cosas puede limpiar mi pecado, porque eso no me hace justo delante de Dios. Y Dios sabía que era así. Dios sabía que el hombre no podía solucionar su pecado. Y otra vez Dios podría haber dicho, no me importa, lo dejo ahí, van a morir. Pero Él no hizo eso. Él dijo, ¿qué? Voy a crear el plan. Y el plan, mi voluntad es que voy a entregar al que sí puede pagar por los pecados. Voy a entregar al que es justo. Voy a entregar a Dios mismo, que era su Hijo. Y Cristo vino y entregó su cuerpo por tu pecado y por mi pecado. Una vez y para siempre. Ya no necesitamos sacrificio. Ya no necesitamos pagar por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya los pagó. Y lo único que tenés que hacer para que eso sea parte de tu vida, para no tener que pagar en el infierno por tu pecado, y dejar que otro que dijo, acá estoy, lo voy a pagar, ya lo hizo, ya hizo toda la obra. Lo único que tenés que hacer es creer que Cristo tomó tu pecado y tomó tu lugar y cargó todo eso sobre Él. Él es justo. Y sin embargo murió por tu maldad y mi maldad. Y el versículo nos dice, hemos sido santificados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Eso es lo que está hablando. Por medio del cuerpo de Cristo que fue entregado una vez, hace más de 2000 años, para siempre. Menos mal, doy gracias a Dios que Él mandó a Cristo. Pues si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo acá. No habría una forma de solucionar nuestro pecado, pero Dios nos dio la solución. ¿Significa que somos limpios de todo pecado y que no pecamos más? No, pero eso lo vamos a estar mirando en las próximas semanas. Significa que debemos seguir confesando y seamos constantemente limpios, como mirábamos hace unas semanas atrás. Pero hoy no es eso lo que queremos marcar. Lo que Juan está marcando acá es, alguien tiene que pagar por tu pecado. ¿Vas a ser vos toda la eternidad en el infierno? ¿O vas a creer en Cristo?
Decir, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Entiendo que moriste por todos mis pecados. No lo entiendo. Estoy arrepentido de esta maldad que te causé. Y Cristo dice, cree en mí. ¿Y saben lo que dice? Sos salvo, sos limpio, sos perdonado. Y Dios dice, estamos en la corte y Él dice, ahí viene Andrés, él es culpable. No hay duda de que Andrés es culpable. Y Él dice, pero Cristo murió por él. Él creyó en Cristo. Entonces el juez justo, alguien tiene que pagar por el pecado. Él dice, Andrés, sos limpio. Mereces el castigo. Mereces perpetua. Pero sos limpio porque Cristo tomó tu lugar. Gracias a Dios. Saben que cuando era joven, yo crecí en la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando era joven pensaba en estas cosas, cuanto más medito en esta verdad, cuanto más crezco. Y veo la maldad que sigue estando en mi corazón y el pecado que está en mi corazón. Y digo, ¿por qué alguien moriría por mis pecados? La respuesta es no sé, pero doy gracias a Dios que es así. No puedo hacer nada para pagar por la culpa que merezco. Pero Dios, en su amor, cargó mi maldad sobre Cristo. Cristo murió por mis pecados. Una cosa más quiero ver, el último, el alcance de la propiciación. ¿Para quién es? Miren el versículo 2, dice, Él mismo es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora es muy raro, no es rara la palabra, es muy difícil este versículo. Y hay mucho debate en cuanto a qué significa. Yo les voy a dar mi opinión, si bien lo que siempre escucharon también creo que es parte del versículo. Pero miren, dice, Él es el pago por nuestros pecados. ¿Está hablando a quién? A los creyentes que han escuchado el Evangelio, a los que estaban recibiendo la carta de Juan. Y está hablando, en nuestros pecados sería todos los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pero dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora les hago esta pregunta para que lo piensen nomás. ¿Dios murió por los pecados de todo el mundo? No me contesten, porque es una respuesta que no sabemos. Sí, es suficiente para morir por todos los pecados del mundo, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo sí, ¿significa que necesito compartir el Evangelio? ¿O Dios ya pagó por los pecados del mundo? ¿Qué significa eso? Significa que algún día cuando son juzgados delante del gran trono blanco, el Señor va a decir, bueno, pero Jesús ya murió por todos los pecados, Él es la propiciación por todos, así que están todos perdonados. No, no significa eso. No está hablando acá de un alcance universal del pago de Cristo. Ahora sí voy a decir esto. Cristo pagó por los pecados de todas las personas que van a creer en Él, ¿no es cierto? Para todo el tiempo. Él pagó por los pecados de todos. Y su muerte es suficiente para pagar para todos los pecados del mundo. Pero Él no dijo, muero, pago y listo, y todos son perdonados. Él dijo, no, necesitas creer. Si bien su alcance puede ser para todos, es solamente para los que creen en Él como su Salvador. El resto va a terminar pagando por su pecado por toda la eternidad. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Porque está hablando, dice, del mundo entero. Creo que lo que está haciendo referencia es, este libro está escrito a los judíos. Ahora, una cosa que es interesante estudiar de los judíos es que los judíos pensaban, y eran y son el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y ellos pensaban, nosotros somos los privilegiados, tenemos a Dios de nuestro lado y el resto del mundo no importa. No era importante el resto del mundo, lo único que importa es el pueblo de Dios, y por toda la historia de los judíos que tenemos en la Biblia, lo importante eran ellos, todos los demás eran impíos, eran personas que no importaban. Pero después viene Cristo y el ministerio comienza en los evangelios y empieza entre judíos, y después cuando va a los discípulos ¿qué hacen?
empiezan a llevar el evangelio a otras personas, que nosotros llamamos gentiles. Creo que casi todos nosotros, si es que no todos nosotros, somos gentiles. Aquí no somos judíos. Si sos descendiente de judío, bien, sos judío, pero si no, sos gentil. Y somos impíos de acuerdo al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero creo que Juan les está diciendo, en algún momento desde que vino Cristo, Cristo no limitó la salvación solamente a las personas que iban a creer de entre los judíos, sino que esto es dado a todas las personas. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo dice, al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan es nuestro autor de aquí de la carta, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ellos fueron a los judíos. Eso es Jacobo, Pedro y Juan. Y Juan le está escribiendo a los judíos y su ministerio era principalmente con judíos. Pero viene Pablo y Bernabé dicen, esto es para todos, y llevan el evangelio a los gentiles. Entonces, cuando volvemos acá a 1 Juan capítulo 2, versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, el pueblo de Israel, pero las personas que creen delante de Israel, y no solo por los nuestros, sino que es accesible para cualquier persona de todo el mundo que quiera creer en Cristo como su Salvador. Ahora damos gracias a Dios también que es así. ¿Por qué? Porque en un tiempo era Dios obrando solamente con Israel y ninguno de nosotros hubiésemos recibido la gracia y misericordia de Dios. Hubiésemos tenido la ira de Dios porque Él es un Dios justo, pero no la gracia y misericordia que Dios nos da. Pero en un momento el Evangelio fue esparcido a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y no hay límite en cuanto a eso, para que ellos también puedan creer. Y damos gracias a Dios porque así nosotros pudimos escuchar el Evangelio y creer. Y creo que es eso lo que está mencionando en este versículo. Podés estar en desacuerdo, está bien eso, no hay problema, estudialo, porque puede ser cualquiera de las dos cosas que mencioné. Lo importante es esto: Cristo pagó por los pecados nuestros. Pero si no conoces a Cristo como tu Salvador, Él pagó por tus pecados si querés creer en Él. Pero si no, si lo rechazás y decís, no importa, vos vas a pagar por tus pecados. Tenés la opción delante tuyo. Alguien tiene que pagar por los pecados. Podés decir, lo voy a hacer yo. Y sufrir las consecuencias de una eternidad sin el Señor, en un infierno. O podés decir, gracias Señor. No entiendo por qué. No lo merezco. Porque lo que merezco es el castigo. Pero gracias Señor que moriste en mi lugar. Que entregaste lo más preciado por mí. Pero si estás aquí hoy y no has puesto tu confianza en Cristo, date cuenta que estás en camino a pagar por tu pecado. Pero no lo tenés que hacer. Pero estás en camino a hacerlo. Y ahí donde estás podés decir, Señor, ahora entendí. Tu palabra se hizo claro, entendí esto. Te pido perdón por mi rebeldía, por mi pecado hacia ti, por quebrantar tu ley. Y sé que no puedo solucionar mi problema de pecado, pero creo que en ti, creo que tú tomaste mi lugar, que moriste en la cruz por cada uno de mis pecados y que resucitaste en victoria sobre mis pecados, sobre la muerte, sobre Satanás, para que yo hoy pueda tener vida eterna, para que yo hoy pueda tener gracia y misericordia. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, puedes hacerlo allí donde estás, en tu corazón. Creo en Cristo como mi Salvador. Y no es que no van a pagar por tus pecados, alguien va a pagar, pero no vas a ser vos. Vas a decir, gracias Dios, porque ya no soy yo. Gracias porque aunque pagaste todo con entregar tu cuerpo, lo hiciste por mí y pagaste por cada uno de ellos. Y si estás aquí hoy y conoces a Cristo como tu Salvador, ¿estás agradecido a Dios por lo que Él ha hecho? No lo merecemos. Y no fue una pavada para el Señor. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre por nuestra maldad. Él no lo merecía. Es inocente. Y sin embargo cargó tu maldad
sobre Él. Y la respuesta, lo único que puedes decir es, estoy agradecido. Gracias Dios por lo que has hecho. Y como resultado de lo que has hecho, quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero agradarte. Y toda la vida voy a agradecerte con mi vida por lo que tú has hecho por mí. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en el libro de 1 Juan. Pero eso debe ser la reacción. Entonces, si no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu confianza en Él. Si conoces a Cristo como tu Salvador, estás agradecido por lo que el Señor ha hecho por vos. Versículo 1, 1 Juan 2, 1, podemos responderle así. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Así agradecemos a Dios. Luchando con el pecado, teniendo victoria sobre el pecado, confiando en Él, pero viviendo de una manera para evitar el pecado, para vencer el pecado. Eso agrada a Dios. El sacrificio que satisface a Dios lo hizo Cristo, para que vos y yo seamos perdonados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran versículo, Señor. Te damos gracias por lo que significa la propiciación. El pueblo de Israel lo celebró por años, pagando con diferentes sacrificios, tratando de pagar el sacrificio de su pecado, Señor, y no era suficiente. Señor, te damos gracias que Cristo en un momento tomó nuestro lugar. El justo entregó su vida, su cuerpo, su persona por nuestra maldad. El inocente murió por los culpables. Y Señor, te damos gracias que aunque no lo merecemos, tú has hecho ese sacrificio. Señor, te pido hoy, si hay alguien en esta mañana que no ha puesto su confianza en ti, que se dé cuenta que tu palabra es claro, alguien tiene que pagar por el pecado. Y Señor, sabemos que cada ser humano pecador nace en pecado y peca y va a pagar por cada uno de los pecados. Señor, te pido, si hay alguien aquí que se dé cuenta que no ha puesto su confianza en ti, que se dé cuenta que no tiene que ser así. Y Señor, te damos gracias que Cristo vino y tomó nuestro lugar, y pedimos, si hay alguien aquí que no lo conoce, que pueda creer hoy, tomar esa decisión de creer que Cristo pagó por sus pecados y ya no tener que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Gracias al Señor. Pedimos hoy que pueda poner su confianza en ti. Señor, te pedimos por nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que podamos pensar en este momento, que podamos darnos cuenta del sacrificio que has hecho y que nuestra gratitud se demuestre con obedecer tu palabra, con vivir para ti, con glorificarte a ti con nuestras vidas. Señor, sabemos que es una lucha y sabemos que a veces es difícil, pero pedimos, Señor, que el deseo de nuestro corazón sea de agradarte, de obedecerte, de vivir para ti. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.